La tormenta del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 10. Puede que el palacio de Eris estuviera bien protegido, dijo Jason, pero no era inexpugnable. Nea curvó los labios en una sonrisa carente de humor. Solo aquellos que no temieran por su vida habrían incumplido las normas. ¿Me estás diciendo que había más de uno? No te estoy diciendo nada. Jason afrontó la mirada de Nea, como Mailla no había visto hacerlo a nadie, ni siquiera a los asesores de más confianza del arcángel. Se le encogió el estómago al pensar en lo mucho que se arriesgaba el espía. Aunque era un extranjero al que no le dejaba lealtad, Mailla descubrió que no quería ver a Jason cubierto de sangre. Sería una profanación de una criatura hermosa y salvaje, que jamás debía ser enjaulada o quebrada. Sin embargo, Nea se echó a reír y lo miró con un brillo apreciativo en los ojos. Todos ustedes, los 7, son de lo más arrogantes. Con la sensación de que estaba perdiendo algo importante pero incapaz de averiguar qué era, Mailla se situó un paso por detrás de Nea y de Jason mientras estos paseaban. Las alas del arcángel, blancas como la nieve casi en su totalidad, creaban un asombroso contraste con las plumas negras de Jason, al igual que el sencillo atuendo exquisito vestido largo de color coral que llevaba Nea. ¿Cómo está Dimitri?, preguntó Nea, en ese momento en que un tono de voz tan cortante como el escalpelo. La respuesta de Jason fue de lo más inesperada. ¿Aún no lo has perdonado por regresar con Rafael? Nea rió de nuevo, y por primera vez desde la ejecución de Anoushka, Mailla percibió en ella verdadera diversión. Me pareció que esos dos cachorros feroces se parecían el uno al otro, y tenían razón. ¿No es así? Sin esperar una respuesta, añadió. No obstante, Dimitri debería haberme invitado a su boda. Las palabras habían sido pronunciadas con una peligrosa amabilidad. Sí, debería haberlo hecho, pero un vampiro de tu corte intentó matarlo hace apenas unos días. Nea alzó la cabeza con una sonrisa tan fría como la sangre que la cobra acurrucada en la cesta situada en uno de los rincones de la terraza. ¿Acaso crees que me escondería detrás de alguien de la ralea de Calistos? El hecho es que Dimitri siempre le ha gustado más que el resto de los miembros del grupo, pero a pesar que la breve tregua que suponía presenciar aquí, Rafael y tú no son los buenos amigos actualmente, dijo Jason. ¿Practicando la política, Jason? Se me da muy bien. Un breve silencio. Por supuesto que sí. La ira fue sustituida por una fría aprobación. Un jefe del espionaje que no comprende las sutilezas sería inútil. Jason no dijo nada en respuesta a esa verdad a medias. Cuando Dimitri supo por qué debía venir a su territorio, comentó en cambio, me pidió que te expresara sus condolencias. Dice que siempre recordará a Eris como un espadachín, con quien era un placer enfrentarse en el campo de entrenamiento. Mailla había visto a Eris danzar con la espada dentro de los confines de su palacio, y sabía que su elegancia era abrumadora. En una de las ocasiones, había llegado a ver a Nea y a Eris juntos en el patio, mientras sus espadas y sus cuerpos se movían con una armonía que durante un breve e intenso momento había dejado penosamente claro por qué se habían enamorado. Había olvidado que Dimitri y Eris tenían eso en común, murmuró Nea. Dos hombres tan diferentes unidos por la espada. También me pidió que te preguntara si su esposa y él serían bienvenidos aquí una vez que estés dispuesta a recibir visitas de nuevo. Me asombra que haya hablado con tanta elegancia, dijo Nea, pero Mailla supo que le agradaba la petición, ya que el líder de los 7 era un bastardo cínico y duro que no confiaba en nadie, y aún así respetaba el honor de Nea lo suficiente para llevar a su recién esposa al territorio del arcángel. Dile, añadió, que no me disgustará que su esposa y él me presenten sus respetos. Mi disputa es con Rafael.
no con Dimitri. Jason asintió con la cabeza. Le transmitiré el mensaje. ¿Acaso estoy impidiendo que atiendas a tu gente? No, no. Nea hizo un gesto negativo y se apartó un poco. He puesto la audiencia pública. Me escoltarás hasta Fuerte Custodio, donde planeo permanecer toda la noche junto a Eris. Extendió las alas y realizó un despegue vertical. Jason se elevó junto a ella. Mailla era más lenta y se despegó algo atrás, pero no intentó alcanzarlos, ya que se le encogía el estómago ante la idea de estar en aquel fuerte. En lugar de eso, pasó la vista por el agradable bullicio de la ciudad que había más abajo. En su día tenía nombre, pero después de tantos siglos a la sombra de Fuerte Arcángel, se había convertido en Ciudad Arcángel. La ciudad reflejaba los gustos de Nea, aunque eso no era de extrañar. No obstante, a excepción de las residencias de los vampiros y los arcángeles poderosos que vivían fuera de la fortaleza, la mayoría de los edificios eran pequeños y de una sola planta, elegantes estructuras de piedra que habían sobrevivido al paso del tiempo. Como cualquier ciudad, Arcángel poseía callejones estrechos y amplias avenidas, pero no había nada roto ni feo, sucio o descuidado, y el agua del lago estaba tan clara y fresca que podía beberse. Al otro lado de Mailla, abrazada a la cadena montañosa, se encontraba la fortaleza principal, que también llevaba la estampa de su dueña, Fuerte Custodio. En comparación era una estructura modesta y, aunque casi nadie lo sabía, estaba conectada a la fortaleza principalmente mediante pasadizos subterráneos. Al parecer, muchos hombres habían muerto para mantenerlos en secreto. Mailla solo sabía su existencia porque Eris había cometido un desliz una de las pocas veces que había ahogado su rabia en una botella. En lugar de intentar huir volando, deberías haber esperado mi oportunidad para utilizar los túneles. ¿Túneles? Los túneles que llevan a Custodio, niña estúpida. Eris se había negado a hablar más sobre el tema, pero Mailla había conseguido que Vani la confirmara la existencia de esos túneles. Sin embargo, la vampira de naturaleza maternal solo conocía una entrada, la que estaba dentro del Palacio de las Joyas, así que lo mismo había dado que esa entrada estuviera en la luna. Por delante de ella, Nea y Jason sobrevolaron el fuerte superior. Mailla se quedó asombrada al notar la amplitud de las alas del espía y lo eficiente de su técnica de vuelo, en la que no se desperdiciaba ni un solo movimiento. No querría que un hombre así le persiguiera por el cielo porque escapar sería imposible. Dio un acelerado y aterrizó tras ellos en el patio privado que Nea tenía dentro de la fortaleza. Una fortaleza que, incluso en esos momentos, le provocó un sudor gélido en la espalda. Sin embargo, no era esa la razón por la que había descendido. Tenía prohibido volar por encima de la Arcángel, una lección que había aprendido un fatídico día, 100 años después de su nacimiento, cuando atravesó mortalmente la frontera de la edad adulta y perdió la protección concedida por la renuncia de Nea a hacer daño a los jóvenes. La lección había sido brutal, ya que el jefe de la guardia había recibido instrucciones de despellejarle la espalda. Había mucho tiempo que Mailla había comprendido que su existencia era un sufrimiento para Nea. Había sido una de sus niñas quien le había contado la verdad, pensando que debería saber cuál era su posición en el esquema general de las cosas. El don del conocimiento no fue muy agradable. Nunca olvides que nada de lo que hagas la complacerá jamás. Para ella no eres una niña a la que hay que proteger, sino un recordatorio constante de la atracción que huyó a un arcángel. Concéntrate en vivir. Mientras se aferraba al poste de flagelación, con la sangre deslizándose por su espalda, Mailla comprendió algo más, que Nea querría destrozarla para convertirla en una advertencia viviente del precio de la deslealtad. Muchas personas conocían el secreto del linaje de Mailla, así que la advertencia se tendría en cuenta. Sobreviviré y sobreviviré de una pieza, pensó.
Se había hecho ese juramento mientras el látigo caía sobre su espalda una y otra vez, y lo había mantenido, puesto que se negaba a permitir que Nea la convirtiera en un horrible reflejo del odio que sentía. Dejó que la arcángel creyera que había logrado acobardarla, pero no era más que un movimiento estratégico en el tablero de ajedrez. Un movimiento que no le costaría más que su orgullo, y el orgullo era una pieza inútil en la lucha por la supervivencia. Jason aterrizó detrás de Nea, pero eso era lo que esperaba. Estaba claro que en esos momentos él actuaba como su guardián. Ignoró la presencia de Mailla y apenas la miró. Algo nauseabundo burbujeó en el estómago de Mailla y supo que era una estúpida de lo peor. ¿Qué había esperado? ¿Qué seguía tratándola con una especie de respeto inexplicable y seductor después de darse cuenta de lo poco que le importaba a Nea? ¿Jason? Nea inclinó la cabeza en un majestuoso gesto de reconocimiento antes de entrar en el palacio que utilizaba en el fuerte custodio, dispuesta a inclinar la vigilancia del cuerpo sin vida de Eris. ¿Desea regresar a Fuerte Arcángel? Preguntó Mailla, tragándose una ira que podía arruinarlo todo. Tras asentir con la cabeza, él se alzó de nuevo en un vuelo explosivo. Mailla notó el corazón en la garganta. Era más rápido que Nea. Su propio despegue parecía infantil y lamentable en comparación, pero alzó el vuelo y se abrió camino hasta el fuerte, a través del azul cristalino del cielo, mientras Jason volaba tan alto que se había convertido en una mota lejana. El espía descendió como una flecha en el último momento y aterrizó con firmeza delante del palacio que compartían. La zona parecía desierta, ya que los guardias se habían marchado después de retirar el cadáver de Eris. Jason plegó las alas negras, esperó a que Mailla hiciera lo mismo y luego se volvió hacia ella. ¿No te respetas lo suficiente para impedir que Nea te trate como si fueras algo que acaba de desprender de la suela de su zapato? Preguntó en un tono sereno y mesurado. El impacto del inesperado golpe fue tan contundente que Mailla tuvo la sensación de que le habían roto las costillas de un puñetazo y sangraba por dentro. Jason se dio cuenta de que había cometido un error en el instante en que pronunció las palabras, al ver que Mailla empezaba a jadear y su rostro palidecía. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había hablado sin pensar. Estaba claro que la furia que había sentido al ver que Mailla aceptaba el trato de Nea sin rechistar le había nublado el razonamiento. Se acercó un poco y extendió las alas, como si quisiera estirarlas. Nos vigilan, señaló en un tono cortante. No te vengas abajo. Ella parpadeó al escuchar la orden, y fue como si alguien le hubiera metido una vara de acero en la columna. ¿Acaso eso ha sido una prueba, jefe del espionaje? Preguntó con los ojos dorados llenos de furia. Si es así, no la he pasado. Por fin te veo de nuevo, Mailla, recordó. Podría haber hablado con más delicadeza, pero eso no cambiará el fondo de la cuestión. Cuando logró controlar la furia, la princesa no se dirigió hacia la intimidad del palacio, sino hacia los senderos del jardín del patio, una zona llena de brillantes flores que carecían burlarse del clima desértico, y donde el ambiente era fresco, gracias al agua que corría por los costados del senador. ¿Debo agradecerte que me hayas llamado cobarde? No, dijo Jason, cuya furia también se había atemperado, aunque no por ello era menos peligrosa. Pero deberías reconocer que esa debilidad, real o fingida, no consigue más que iniciar a los depredadores. Y los arcángeles eran los depredadores alfa del planeta. Nea aprecia a aquellos que se enfrentan a ella, y tú posees la fuerza necesaria para hacerlo. La princesa tenía tanto de cobarde como el de estúpido. No hay una razón para que juegues a ser una mosquita muerta. Mailla se ruborizó y apretó los puños. No puedes conocerme, ni saber cómo he sido mi vida, basándote en un solo día de intimidad forzada. Tras esas frías palabras se alejó del jardín y atravesó la entrada que conducía a las frescas estancias
del interior de la fortaleza. Descendieron tanto que Jason pensó que debía de estar al nivel del Palacio de las Joyas. No hablaron más hasta que ella se detuvo junto a unas puertas decoradas con los familiares motivos de vasijas esbeltas, donde los grabados tenían incrustaciones de ágata y lo que parecían turmalinas verdes. Las puertas estaban entreabiertas, pero el ángulo en el que se encontraban impedían que los de dentro pudieran verlos. Jason aprovechó esa ventaja para examinar la estancia y a los que la ocupaban. Espaciosa y con un mobiliario relativamente escaso, la sala poseía un amplio balcón, y la luz del sol se filtraba a través de él y de los diminutos cuadros de la celosía que tenía la ventana de la derecha. La iluminación era intensa pero no molesta, y teñía de dorado a los ángeles y a los vampiros, que charlaban y reían en parejas, o en pequeños grupos, todos vestidos con ricos tejidos brillantes, y diamantes como trozos de hielo en el cabello y las orejas. Cortesanos, señaló Mailla en un tono gélido. Se trata de un almuerzo privado en el que te puedes lucir tus mejores galas sin ofender a Nea. Puedo presentártelos. Tras rechazar la oferta con un gesto negativo de la cabeza, Jason caminó unos pasos hacia la derecha hasta una puerta que, con suerte, le conduciría directamente a una terraza paralela a la sala de los cortesanos. Era una zona mejor aún para sus propósitos, pequeña y desconectada del balcón más amplio que había visto al fondo de la estancia. Salió al exterior, se apoyó en la piedra entibiada por el sol que había junto a la celosía de la ventana y se dispuso a escuchar, muy consciente de la silenciosa presencia de Mailla a su lado, tan silenciosa como lo había sido con Nea. La furia que le generó de nuevo se complementó y fue un sentimiento visceral, feroz y burbujeante. Los recuerdos no se habían difuminado en 700 años, de modo que conocía el motivo de tan turbulenta reacción. Sabía que su furia estaba alimentada por el recuerdo de otra mujer que no había luchado contra la violencia que la asediaba. Es algo que no puedes evitar, Jason. Una terrible oscuridad se ha apoderado de su corazón, pero podemos recuperarlo. Solo tenemos que amarlo. El maltrato que Nea le proporcionó a Mailla no era nada tan evidente como un golpe físico, pero erosionaba su personalidad con la misma efectividad que un arma. Rumores de que él tenía un amante. Jason atemperó su ira y se concentró en las voces. ¡Qué ridiculez! ¿Quién se arriesgaría a una ejecución por algo tan chabacano como el sexo? Quizá Comal, ya sabes, lo furiosa que está desde que Nea desterró a ese vampiro con el que quería acostarse. Comal es una niña estúpida, pero no es una suicida. Jason escuchó durante casi una hora, pero no descubrió nada tan explosivo como aquella breve conversación. ¿Quién es Comal?, preguntó a Mailla, una vez lejos de la sala. Es una vampira que ha formado parte del círculo interno de la corte durante medio siglo. Posee una gran belleza y se le da bien utilizarse para manipular a los hombres. Creo que no comprende del todo que Nea no es tan susceptible. Una mirada circunspecta que Jason había llegado a esperar de ella. Todavía había hielo en las profundidades castaño doradas de sus ojos. Te llevaré hasta ella si lo deseas. Sí. Jason sintió que su ira cobraba vida una vez más, y supo que ella lo había notado cuando alzó la cabeza de repente y empezó a caminar a toda prisa por el pasillo, olvidando su comportamiento recatado. Esa demostración de temperamento aplacó un tanto el enfado de Jason, aunque sintió, sin duda, que no era esa la intención de Mailla. Está ahí, dijo la princesa, señalando a una mujer que caminaba sola por una de las galerías con vista a la ciudad. Comal era tal como lo había descrito, una invitación, sensual de cabello negro y los labios rojos, con la piel de color miel y curvas peligrosas, una mujer a quien el vampirismo había dotado de una cualidad exótica y que estaba consentida hasta tal punto que compuso una mohín cuando Jason se cayó rendido a sus pies de inmediato. Ambos sabemos que el ratón no logrará satisfacerte, susurró con venenosa dulzura.
Prometo mostrarte placeres que jamás has saboreado. Jason miró fijamente la mano de ella y había levantado con intención de tocarlo hasta que la vampira palideció y lo apartó. Después él pasó la vista en sus ojos castaños, que a buen seguro había llevado a muchos hombres al infierno. ¿También te gustaba complacer a Eris? Hasta aquí el capítulo 10 de La tormenta del arcángel. Gracias por escucharme.